¿Qué significa eso? Que el chico siga en libertad o adentro el proceso. ¿Está? Los dos en un solo acto, indagatorio. ¿Qué es la declaración indagatoria? Un acto defensivo. ¿Para qué sirve? Para defenderte. Vos declarás y lo que vos decís es para defenderte. En cambio, el testigo, ¿qué es lo que declara? La declaración testifical, ¿cuál es la diferencia? Que el testigo que hace Cuenta. relata lo que vio. todo lo que vio, percibió a través de sus sentidos. El testigo va a ayudar a llegar a la condena, en cambio la declaración indagatoria no tiene esa obligación de cargo, sino que es más una prueba de descargo, un acto defensivo. Esa es la diferencia con la declaración indagatoria. La declaración del adolescente se efectuará ante el juzgado y deberá recibirse en presencia del defensor público o particular si lo tuviese, pudiendo intervenir el fiscal competente. Puede pasar todo el proceso y el fiscal nunca va a leer la declaración del adolescente, porque no se va a la audiencia indagatoria. Yo nunca le vi a un fiscal en una audiencia indagatoria, nunca. Y entonces ese es un problema, porque el chico puede estar diciendo la verdad y ahí se abre una línea investigativa que el proceso quiere seguir. Entonces, ¿qué hago? Le corro traslado o vista de la declaración del adolescente al fiscal para que por lo menos sepa qué dijo el adolescente ante el juez. El incumplimiento de esta disposición, ningún adolescente será sujeto de interrogatorio por autoridades policiales sobre su participación en los hechos punibles investigados. Ningún adolescente. El incumplimiento de esta disposición implica la nulidad de los actuados. Chao, se anula todo. Desaparece. La policía te tortura, te va afuera. ¿De dónde viene esto? De la historia de Panchito López, de la historia de los arreos de los niños en la calle. Antes se arreaba a los chicos de la calle, me molesta ver chicos en la semana, pero se le arreaba todo, se le depositaba en cuarteles, después se le negaba que le dieran los padres, un problema. Entonces, lejos de la autoridad. Tanto es así que hasta el Ministerio Público se le alejó al chico, porque el sistema acusatorio le da al fiscal esa potestad. En cambio, este proceso especial dice no, ni el fiscal le va a tomar declaración, solamente el juez. Entonces, sí. Espectacular es cuando yo formulo imputación que está establecido en el artículo 301, 302 del Código Procesal Penal, dice acta de imputación lo que debe contener, dice que debe contener algo que se llama la medida cautelar. Entonces el fiscal, cuando ya te imputa, dice, para Romina quiero la prisión preventiva porque acá veo que hay peligro de fuga y obstrucción a la justicia. O quiero medidas provisorias, el arresto domiciliario, que viva con sus padres, todo. Y ponerle que pida prisión, y yo le doy medidas provisorias, y digo, no amerita la prisión, porque este no va a obstruir el proceso, este tiene que seguir estudiando, no hay peligro de fuga, vive con sus padres, y el fiscal se ofende por eso, por decir de alguna forma, o se agravia por eso. ¿Qué es lo que puede hacer? Ustedes que trabajan en la fiscalía, ¿qué puede hacer el fiscal cuando se enoja? Los temidos fiscales de la República. ¿Qué pueden hacer? Apelar, correcto, te enojaste y apelás. Recurrí a una segunda instancia donde hay un tribunal de apelaciones donde va a decir el juez obró bien o el juez obró mal. Y ahí no, porque lo que se mide en la medida cautelar es justamente que no haya peligro de fuga y obstrucción al proceso. Ahí no importa, por eso te digo, la medida cautelar no va a tener un fin en sí mismo, sino que es que el chico se someta al proceso. Que esté el fiscal o no ahí, denota el interés que él le pone, pero no lo que el juez tiene que observar acerca de que él va a obstruir o va a
escaparse. Eso no. Eso puede ser una audiencia oral, el fiscal se puede oponer y lo mismo el juez le va a dar la libertad. Todos los días pasan. Sí, el juez. Y por último les leo esto es muy interesante, esto es real. El adolescente fue sometido a interrogatorio en sede policial, donde supuestamente aquel confiesa haber realizado el hecho punible. En presencia de la directora de la CODENI, le llamaban a la directora de la CODENI, quien justamente debía ser garante del respeto de los derechos del niño. La Fiscalía pretende incorporar la declaración de la directora de la CODENI, quien ha permitido y ocasionado el acto atacando la nulidad. Se configura así la conculcación del debido proceso. El artículo 17, inciso 9 de la Constitución Nacional y el artículo 12, inciso 2 del Código de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, derecho de ser escuchado, artículo 12, le repito, el 427, que es el que estamos leyendo ahora, del inciso 3, prohibición de interrogatorio, hay número tanto. ¿Cuál es el tema acá? No. Declara en sede policial. La directora de la CODENI convalida el acto, entre comillas, ¿verdad? No puede. No puede. Entonces ya se declara nulo, atiéndanme bien, no soy policía, el acta. Se declara nulo el acta. Chao. Nulo. Pero la Fiscalía dice no, el acta es nulo, pero no el acto. Entonces quiero que declare el oficial, el comisario y la directora de la CODENI como testigos. Está bien, ya me anulaste el acta, pero no me anulaste el acto. Y eso vio fulano, vio mengano y vio sultano. Y ellos van a ir como testigos al juicio oral a deponer sobre esa situación. ¿Y eso es válido o no? No es válido. No tiene ninguna validez. Porque ese acto nunca existió, nulo. Porque yo no declaro nunca un papel nulo, sino que el acto es lo que Claro. estoy declarando nulo. Así es. El acto es lo que estoy declarando nulo. O sea, yo no puedo decir, si me rompé mi acta y desaparece el acta, pero existió el acto. Mentira, el acto es lo que es nulo. Esa declaración, la información que el adolescente dio, no pudo haber sido recogida nunca en esas condiciones. Y eso es lo que establece el artículo 17, inciso 9, el artículo 12, derecho a ser oído de la Convención y el 427. Por años, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales de apelación era que era nulo el acto, el acta, pero no el acto. Yo era defensor público y sufría todas las veces que me iba a los juicios orales y planteaba los incidentes de nulidad, de reconocimiento de personas, de inspección de personas, de declaración indagatoria, y me decían, sí, usted tiene razón, hacer lugar al incidente de nulidad del acta, pero vamos a escuchar a los testigos. Y eso con el tiempo, por suerte, se cambió. Y eso le decía en alguna clase pasada, es la teoría del fruto del árbol envenenado, la nulidad en cascada, todos los hechos que son consecuencia de un acto nulo, son todos nulos. No se pueden convalidar, nunca se pueden convalidar. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso, no hay forma de incorporar. No hay forma de incorporar. No, porque por alarma social, no por ignorancia, porque todo el mundo sabe. Pero lo que pasa es lo que ocurre, lo que decía el compañero: 100 kilos de cocaína. Y al tipo se le desnudó en el aeropuerto sin la presencia de su abogado defensor. Y entonces, vamos a anular el acta, pero jamás el acto. El policía que le sacó, el de la Senat, el otro van a declarar. Porque el juez, si le suelta al tipo, le van a linchar. Corre un serio peligro de ir al jurado de enjuiciamiento del magistrado. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Por eso es tan difícil garantizar el proceso de las garantías procesales. ¿Entendés? Pero está mal. Por eso se hacía, más que por... No es que demasiado queríamos hacer justicia. La verdad que, por ejemplo, yo te cuento una cuestión que es importantísima como una garantía procesal, y con esto terminamos, no sé qué hora es. Menos cuarto. La lista. El 400
es principio de congruencia. La Corte tiene una solución sumamente interesante. Yo sí te digo, yo te imputo por el artículo 167. Robo, me parece que es robo agravado. Acá. ¿Alcanza o no alcanza? ¿Alcanza qué cosa, doctor? Para iniciar un proceso. Es válido que yo te diga, te imputo por robo agravado. Sí. Eso le dije el día 1. Te imputo por robo agravado. 6, 7, No, te imputo, está empezando el proceso. Yo te imputo por robo agravado. Tenés que, Está empezando, no es esto, está empezando. tenés que relatar tenés que relatar. Tengo que tener los hechos. Claro, tenés que relatar los Ustedes hechos. se van a defender. Entonces la Corte dice ahora, por ejemplo, en el principio de congruencia, yo digo, Juancito por haber despojado el celular y haberse dado la fuga y haber sido aprendido es punible por el artículo 167. Luego la pistola, no sé. Si yo le voy aumentando a eso cuestiones y digo no, y después le cortaste la cara, y después le metiste un balazo, y después le violaste a la novia, y yo te acuso solamente al final por robo con resultado de lesión grave, que es el artículo 168, yo estoy incumpliendo tu derecho a la defensa, porque nunca te dije cuál es realmente el hecho del cual vos te estás defendiendo. Lo importante son los hechos. Yo no puedo nunca variar tu derecho a la defensa, y tu derecho a la defensa se da con relación a los hechos objeto del juicio. Si yo voy a cambiar los hechos 20 veces, te tengo que tomar 20 declaraciones indagatorias y te tengo que advertir las 20 veces de los cambios en la calificación que estoy haciendo. Ahora pasa a ser robo, después pasa a ser robo agravado, después pasa a ser robo y coacción sexual, ahora ya tenemos robo con homicidio. Una práctica muy común dentro de la fiscalía es llamar a una audiencia indagatoria sin siquiera estar imputado. Por eso que muchos procesos ¿sobre qué va a declarar vos si todavía no sabes de qué se te imputa? Entonces, ¿y eso con qué tiene que ver? ¿Por qué le digo? Con el derecho procesal penal, como dice el otro Aníbal, con el derecho a la defensa. Vos no sabés de qué es lo que te está defendiendo. Claro. Así es. Claro, No voy a negar a decir nada por el artículo 17. Vaya a cambiar la carátula. Todas las veces que voy a Pedí la lista. los hechos, yo le tengo que dar derecho a la persona que sepa cuáles son los hechos. Por eso yo empecé la clase diciéndole 3 cosas: sujeto, porción de hecho y ley penal completa. Entonces, eso tiene que ver con el derecho procesal. Yo no puedo hacer lo que se me canta con el imputado. Y si yo violo su derecho a la defensa, violo su derecho a declarar, eso puede ser. ¿Qué dice el artículo 350? Y con esto termino ya la clase. Acá. El Código Procesal Penal dice: Código procesal. no habrá acusación sin declaración indagatoria previa. O sea que si yo al tipo no le doy derecho, según el 350, me parece que vean más para asegurar, indagatoria previa. Bueno, si yo no le llamo al tipo a declarar, no le puedo acusar. Y si le acuso es nulo, se acabó el proceso, por más que sea homicidio, abuso sexual o lo que sea. Le tengo que dar su derecho a declarar, y eso también se aplica a los adolescentes. Y en el adolescente es más jodido todavía. ¿Por qué es más jodido? Porque en el adolescente no le toma la declaración el fiscal, le toma el juez. Y al tomarle la declaración, el juez le tiene que decir, no alcanza con que le diga vos estás procesado por robo agravado, le tiene que decir, vos estás procesado por haber trepado la muralla, roto la ladera, tal cosa y sacado tal cosa. Ahí recién el tipo toma información de